Saludos virtuales, les habla la doctora Noelia Alfonso, facilitadora del Diplomado del Arte de Escribir de Escribe Escuela de Escritores. En el día de hoy me corresponde abordar los aspectos legales editoriales, los cuales he presentado en esta lámina de manera integrada, aunque realmente los dos primeros no pertenecen como tal a esa categoría. Entonces, iniciamos hablando de propiedad intelectual, que son aquellas creaciones de la mente que pueden y deben ser protegidas por las legislaciones nacionales e internacionales, de acuerdo a los convenios que ha suscrito Venezuela y a las propias leyes que Venezuela ha sancionado sobre el tema. En este sentido, esta propiedad intelectual se evidencia en un derecho complejo, que es el derecho de autor, el cual busca la protección de la obra, para lo cual existe el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, en el cual de manera online se puede realizar el registro para no para garantizar que la autoría, porque la autoría se tiene desde el momento que se produce la creación, sino para proteger, para dejar constancia de esa autoría y por ende brindar una protección. En cuanto a la obra de creación o propiamente del libro, tenemos entonces la figura del depósito legal y del ICBN, para lo cual también existen dos instituciones: la institución de SADEL, en donde se registra el depósito legal, y la institución del CENAL, en donde se solicita el ISBN. En cuanto a los instrumentos jurídicos nacionales que regulan estos aspectos, tenemos la Ley sobre el Derecho de Autor y su reglamento, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley del Libro y su reglamento, y la Ley del Depósito Legal y su reglamento. Si vemos los años en los que fueron promulgadas estas leyes, podríamos considerar que hay como un desinterés de la nación de proteger estos derechos, dado que nos encontramos en el 2022, donde hay nuevas alternativas para la producción intelectual en general y para la creación de libros en particular, y sin embargo no se ha actualizado ninguno de estos instrumentos jurídicos. En cuanto al ISBN y depósito legal, estos deben tramitarse una vez que ya se tiene la versión última y definitiva del libro. Se tramita primeramente el depósito legal, el cual es de carácter obligatorio, a lo menos en este país, ya que constituye la memoria nacional. Es decir, la función que cumple el depósito legal es de ser el repositorio nacional de obras escritas, editadas o publicadas en el país. Una vez que se tiene el depósito legal, el cual, como les dije, se tramita a través de la página de SADEL, entonces se solicita el ISBN, llenando la planilla en línea en la página del CENAL y luego enviándola por correo acompañada del libro y de la planilla que genera el depósito legal. Este consiste en un código de 13 números que identifican esa obra. Hasta el momento, en Venezuela, estos dos trámites son gratuitos. Anterior a la pandemia tenían un costo, aunque era un costo módico, pero con la pandemia fueron exonerados y hasta la fecha no han colocado nuevamente ningún arancel al respecto.
Lo que sí genera un costo es el cumplimiento de la entrega de la obra, puesto que una vez que se tramite el depósito legal, establece la obligatoriedad que en un lapso no mayor de 30 días se consignen 4 ejemplares de la obra. En este caso, si el libro es digital, 4 CD del libro, con la portada y las planillas impresas. Entonces, la adquisición del CD virgen, el quemado del CD, la impresión de la portada, la impresión de las planillas, es lo que va generando un costo. Y que si se hacen a color, dependiendo de cuántos colores tenga la portada, y la portada debe imprimirse tanto en la carátula de afuera del CD como en el círculo, debe estar pegada en el círculo del CD, eso es lo que va generando un costo. Si se vive en Caracas, solamente son 3 ejemplares, pero si se vive en cualquier otra ciudad, son 4, porque son 3 que envían a Caracas y 1 que queda en la biblioteca pública del estado o municipio en el que usted resida. Una vez que se han obtenido estos 2 códigos, deben incorporarse al libro en la página legal, que es la segunda página después de la portada, y también pueden colocarse en la contraportada el código de barra, como lo pueden ver en muchas publicaciones por allí en el internet o libros impresos que ustedes tengan. En cuanto al derecho de autor, había señalado pues que este es un derecho complejo, es un derecho que se tiene sobre sus creaciones intelectuales, las cuales pueden ir desde obras literarias, artísticas o científicas, y que, como ya les había dicho anteriormente, nace con el acto de creación. No obstante, el registro es el que deja constancia de dicha autoría y es la que lo hace oponible a terceros. Es una protección no de las ideas del autor, sino de la forma como son externadas. Si es en una partitura musical, en este caso que estamos hablando estrictamente del libro, en el libro. Eso es lo que se protege, el libro, el cuento, la novela, no las ideas del autor como tal. Este derecho de autor comprende los derechos morales, los cuales son intransferibles, es decir, nunca el autor va a dejar de ser el autor, ni que quiera dejar de ser el autor. Puede ceder los derechos patrimoniales, pero los derechos morales no. No puede decir, no, este libro yo ahora me voy a morir, ahora yo quiero que sea de mi hijo, yo quiero que sea de mi nieto. No, los derechos de explotación, de la venta de ese libro, por ejemplo, sí, pero la autoría sigue siendo suya. Entonces, este primer aspecto, que son los derechos morales, no son transferibles. Comprende el derecho de divulgación. Usted puede decidir divulgar o no su obra. Puede decidir divulgarla de manera gratuita o de manera paga. Puede decidir divulgarla online o impreso en un país o en muchos países, dependiendo de sus intereses, sus necesidades y por supuesto las condiciones de otros países si decide divulgarlo en el extranjero. El derecho de paternidad, ¿verdad?, como autor del libro, el derecho de revelación o no. Esto tiene que ver con que algunas personas en su obra colocan su nombre y se sabe quién las escribió, pero otros prefieren publicar obras anónimas o con un seudónimo. Entonces esas son decisiones del autor y es un derecho que tiene. El derecho a la integridad. En muchos libros se lee prohibida la reproducción total o parcial, o autorizada la reproducción total o parcial siempre que se indique la fuente, o no puede ser dividido por partes, ¿verdad? Es decir, no lo puedo seccionar, no autorizo a que se supriman o se le agreguen cosas a la obra. Ese es el derecho de integridad. En la modificación, hay autores que después sacan una segunda versión, tercera versión, una versión actualizada. Otros no quieren que su obra se modifique y ellos en algunos casos lo que hacen es reeditarlo con otra portada. Pero todas esas decisiones son parte del derecho de autor y por ende de la autonomía del autor. Siempre y cuando pues no haya cedido estos otros derechos que tienen que ver con los derechos patrimoniales a la casa editorial, a los herederos, representantes, etc.
el derecho a la reproducción, a la distribución, a la comunicación y a la transformación. Es decir, son derechos que están interrelacionados unos con otros. Volviendo a los derechos morales, estos son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Es decir, el autor va a ser el autor siempre. No es que no, ya pasaron 50 años, ya no es el autor, no, sigue siendo el autor. Entonces, bueno, a petición de ustedes que la clase pasada me pidieron que nombrara algunas vías de autopublicación. Bueno, tenemos que la primera a recomendar y a considerar sería Amazon, por las múltiples bondades que representa en sus dos modalidades, Kindle y CreateSpace. En segundo lugar, Google Book y Google Play. Luego, algunos escritores en internet recomiendan Kobo, Bubo, Lulo, Editorial Académica Española, Autoeditores, Entre Escritores, Nuspress, By Tipo, By Ain, Booktango, Booktai, MyEbu, Smashwords, Casa del Libro. Hasta aquí serían autopublicación, vamos a decir, programas que permiten la maquetación para la autopublicación. Luego tenemos acá la Media y Zoom, en donde simple y llanamente pues se sube el archivo PDF y ya queda visible para las personas que visiten el internet, pero que en realidad no ofrece una maquetación como tal, solamente que la conversión de ese PDF en el formato libre, es decir, en el formato de que usted va pasando las hojas. También está Internet Archive Libro, que tampoco hace ninguna conversión que no sea esa, pues la conversión a libro electrónico que va pasando las páginas, pero que nos permite visibilizarnos en otros espacios académicos. Por otra parte, en cuanto a géneros que tengan que ver con novelas, cuentos y cómics, hay muchísimas aplicaciones que permiten no solamente la lectura, sino también la publicación, pero aquí yo solamente voy a mencionar a 5, que son Wattpad, Noveltoon, Penana, Movelas y Swi. Por último, tenemos algunos programas que permiten la conversión en libro electrónico o EPUB, que son Sigil y Calibre. Bueno, con esto doy por finalizado esta sesión de hoy con este pensamiento. Escribimos para inventarnos un mundo mejor del que conocemos. Feliz tarde.